El médico no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Me miró a los ojos y dijo una sola palabra que todavía me persigue cuando intento dormir: discapacidad. No como una amenaza, sino como un hecho. Si no me operaban pronto, caminaría el resto de mi vida arrastrando la pierna. Tal vez con dolor, tal vez con vergüenza, tal vez sola. Minutos después, con el teléfono temblándome en la mano, llamé a mi hijo. Le pedí $3,000 para salvar mi pierna. Él respondió: no tenemos dinero. Mi nuera se rió y dijo: aguántese, mamá. Y en ese instante, algo dentro de mí se apagó para siempre. Estaba sentada en la camilla, la pierna envuelta en vendas demasiado apretadas, como si la tela pudiera convencer al hueso de quedarse en su lugar. Las luces del consultorio zumbaban con un sonido frío constante y el olor a desinfectante se me metía en la garganta. El doctor había sido claro, no cruel, claro. Si esperaba el daño, sería permanente. Si actuaba ahora, había esperanza. Esperanza. Esa palabra siempre llega acompañada de una factura. Cuando salí del consultorio, apoyada en un bastón prestado, sentí el peso del mundo en el cuerpo. Cada paso era un recordatorio. El pavimento parecía más duro, más lejano. Pensé en mi casa, en el sillón viejo donde me esperaba una noche larga, y pensé en mi hijo, en cómo me llamaba mamá cuando era pequeño, en cómo se quedaba dormido con la mano apretando la mía. Pensé que tal vez todavía quedaba algo de eso. Marqué su número sentada en el coche sin encender el motor. Me respondieron al tercer tono. Mamá, dijo distraído. ¿Pasa algo? Respiré hondo. No quería dramatizar, no quería llorar. Le expliqué lo esencial. La lesión, la cirugía, el tiempo, el costo. Le dije que no era un regalo que se lo devolvería. Le dije que solo necesitaba ayuda ahora. Hubo silencio. Un silencio largo, incómodo. Pude escuchar una televisión de fondo, una risa lejana. Mi hijo exhaló. No tenemos dinero, dijo finalmente. Las cosas están difíciles. Son 3,000, respondí. Es para poder caminar. Antes de que pudiera decir algo más, escuché la voz de mi nuera. No tomó el teléfono. Habló desde donde estaba. Aguántese, mamá, dijo. Usted siempre ha sido fuerte. Y luego se rió. Una risa corta, como si hubiera dicho algo ingenioso. No supe qué responder. Mi hijo no dijo nada. No me defendió. No corrigió la risa. Solo dejó que el silencio hiciera el resto del trabajo. Entiendo, dije al final. Y colgué. Me quedé mirando el tablero del coche, los números borrosos, el reflejo de mi propia cara cansada en el vidrio. No lloré. No en ese momento. El llanto llega cuando uno todavía espera algo. Yo no esperaba nada. Sentí en cambio una calma extraña, fría, como cuando aceptas una verdad que no te gusta, pero que explica demasiadas cosas. Llegué a casa despacio. Subí los escalones contando cada uno, apoyándome en la pared. Dentro todo estaba igual, demasiado igual. La mesa donde tantas veces puse platos para otros. La cocina donde aprendí a estirar el dinero y el tiempo. Me senté y levanté la pierna sobre un cojín. El dolor era un pulso constante, un latido que no pedía permiso. Esa noche no dormí. Pensé en el doctor, en la palabra que había usado sin adornos. Pensé en mi hijo, en la risa de mi nuera. Pensé en cuántas veces yo había dicho sí cuando mi cuerpo pedía no. En cuántas veces había sido la fuerte para que otros no tuvieran que serlo. A la mañana siguiente llamé al hospital para confirmar fechas. Me dijeron lo mismo, sin el pago inicial no podían programar nada. Colgué y me quedé sentada mirando la pared, escuchando los sonidos del barrio despertar. Un perro ladrando,
una radio encendida. Vida ocurriendo a pocos metros de mi dolor. Pasaron los días y nadie llamó, ni un mensaje, ni una pregunta. Yo tampoco volví a marcar. No iba a insistir. La dignidad es una cosa frágil. Cuando se rompe, no vuelve a ser igual. El dolor empeoró. Aprendí a moverme con cuidado, a planear cada trayecto como si fuera una expedición. El bastón se volvió parte de mí. A veces en la noche me despertaba con un sobresalto, convencida de que había escuchado la risa otra vez. Entonces respiraba hondo y me decía, la verdad ya no iba a pedir nada. Una tarde, mientras intentaba preparar café, se me cayó la taza. El ruido fue seco definitivo. Me quedé mirándola en el suelo sin fuerzas para agacharme. Me senté y esperé a que el dolor se calmara. Fue entonces cuando tocaron a la puerta. Doña Rosa, escuché. Era el vecino de la casa de al lado, un hombre de manos ásperas y mirada honesta de los que trabajan con el cuerpo y pagan el precio. Me miró la pierna, el bastón, la taza rota. La vi caminar, dijo, «¿No se ve bien?» No supe por qué, pero le conté. Tal vez porque no era de la familia. Tal vez porque no le debía nada. Me escuchó sin interrumpir con esa atención que no juzga. Cuando terminé, asintió despacio. «Vuelvo», dijo. «Pensé que iba por agua, por ayuda, por cualquier cosa pequeña». Regresó minutos después con un sobre gastado. «Vendí mis herramientas», dijo. «Aquí tiene $600. Me quedé sin palabras. Se los devolví, insistí, me negué. Él negó con la cabeza. «No es caridad», dijo. «Es lo correcto». Tomé el sobre con manos temblorosas. No era suficiente, pero era todo lo que tenía. Esa noche, sentada en la oscuridad, entendí algo que me dolió más que la pierna. La sangre no garantiza el cuidado. Y supe con una claridad que asusta que mis hijos no tenían idea de lo que estaba por venir. El dolor no llegó de golpe. No fue un estallido heroico ni una escena digna de lágrimas frente al espejo. Fue más bien una presencia constante, como un huésped indeseado, que se instala sin pedir permiso y reorganiza tu casa por dentro. Aprendí a medir el día por la intensidad del latido en la pierna. Si al despertar podía apoyar el pie sin ver luces blancas, sabía que sería un día bueno. Si no, me preparaba para el silencio. La pierna amanecía rígida, pesada, como si no me perteneciera del todo. La piel se tensaba bajo la venda y el color cambiaba con el paso de las horas. Morado, amarillo, un tono apagado que me recordaba sin palabras que algo estaba mal. El bastón se volvió una extensión de mi brazo. No lo odiaba, lo necesitaba, pero cada vez que lo tomaba, sentía una pequeña humillación, una despedida anticipada de la mujer que había sido. El médico había sido claro. No es solo el dolor, dijo. Es la movilidad. Es la independencia. Palabras grandes para una realidad simple. Si no me operaba pronto caminar, sería un acto de cálculo, no de confianza. Me explicó con dibujos y términos técnicos, pero yo entendí lo esencial sin ellos. Mi cuerpo estaba pidiendo ayuda, y yo ya sabía la respuesta de quienes se suponía debían escuchar. El dolor físico tiene reglas. Puedes anticiparlo, negociar con él, incluso engañarlo por ratos. El otro dolor, el que no se ve, no obedece a nada. Llega cuando menos lo esperas. Se cuela en los recuerdos, en las frases mal dichas, en las risas que no eran para ti. Ese dolor no se calma con pastillas ni con reposo. Ese se instala en el pecho y te obliga a repasar tu vida como si buscaras una explicación que siempre estuvo ahí. Empecé a recordar cosas pequeñas, detalles que antes había pasado por alto porque no dolían lo suficiente como para llamar la atención.
La primera vez que mi hijo me dijo que no era buen momento para visitarme. La segunda, la tercera, la vez que cuidé a los niños durante semanas mientras ellos se acomodaban y nadie preguntó si yo estaba cansada. La vez que pedí que me acompañaran a una cita médica y me dijeron que lo sentían, que el trabajo, que luego, siempre luego. Me descubrí justificándolos en mi cabeza. Es el estrés, es la economía, es la vida moderna. Me repetía esas frases como un rezo aprendido. Pero ahora con la pierna elevada y la casa en silencio, esas excusas sonaban huecas. No porque fueran falsas, sino porque no explicaban la risa. La risa fue distinta. La risa no fue estrés ni prisa, fue distancia. Una tarde intenté salir a comprar pan. El trayecto de siempre 2 cuadras, que antes hacía sin pensar, se convirtió en una prueba de paciencia. Cada paso requería atención. El sol caía fuerte y el asfalto devolvía el calor como una bofetada. Sentí miradas, o tal vez las imaginé. En la panadería me apoyé en el mostrador, respirando hondo. ¿Está bien, señora?, preguntó la muchacha. Asentí. No quería explicar nada. No quería ser la señora de la pierna, quería ser invisible. Pagué y salí con el pan caliente apretado contra el pecho, como si ese calor pudiera compensar algo. De regreso me senté un momento en la banqueta. Miré las casas del barrio, las plantas regadas con cuidado, las puertas cerradas que guardaban historias ajenas. Pensé en la palabra familia, en cómo la había pronunciado tantas veces creyendo que significaba refugio, en cómo ahora parecía una idea lejana, casi teórica. Esa noche el dolor se intensificó, no físico, no solo. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi nuera: «Aguántese, mamá». La frase se repetía no como un insulto, sino como una orden. Aguántese. Aguante. Siempre ha aguantado. ¿Por qué ahora no? Me incorporé despacio y fui hasta la cocina. Abrí el cajón donde guardaba cosas viejas, fotos, papeles, recuerdos, sin un lugar fijo. Encontré una fotografía amarillenta. Mi hijo de pequeño, sentado en mis piernas, riéndose con la boca abierta sin miedo al mundo. La toqué con cuidado como si fuera frágil. Me pregunté en qué momento esa risa se había transformado en otra cosa, en cuándo dejé de ser alguien a quien proteger para convertirme en alguien que debía soportar. Al día siguiente llamé al hospital otra vez, no para pedir una prórroga ni para suplicar. Llamé para preguntar qué pasaba si esperaba. La respuesta fue la misma, pero esta vez la escuché completa. Riesgo de rigidez permanente, dolor crónico, limitaciones, palabras que no gritan pero pesan. Colgué y me quedé sentada con el teléfono en la mano. Pensé en mis años de trabajo, en las jornadas largas, en las noches sin dormir. Pensé en todo lo que había hecho para que otros caminaran más ligeros, y sentí por primera vez una punzada distinta, no de tristeza, sino de claridad. El dolor no era solo la pierna, era la certeza de que cuando más necesitaba apoyo, me habían dejado sola. No por falta de amor declarado, sino por exceso de comodidad, porque era más fácil reír que involucrarse. Más fácil decir aguántese que mirar de frente una responsabilidad. Esa tarde, el vecino volvió a tocar. Traía una sopa caliente en un recipiente de plástico. No dijo mucho, la dejó sobre la mesa y me miró con seriedad. No cargue sola, dijo. Nadie debería. Asentí con un nudo en la garganta. ¿No lloré? Todavía no. Guardé esa frase en algún lugar profundo junto con el sobre de los $600. Empecé a entender que el dolor cuando se comparte cambia de forma y que el que no se comparte se convierte en otra cosa. En el fondo lo sabía desde el principio.
El cuerpo avisa, pero el alma también. Y la mía estaba cansada de aguantar en silencio. Siempre fui la fuerte. No porque lo eligiera, sino porque alguien tenía que serlo. En mi familia la fortaleza no era una virtud que se celebrara. Era una expectativa silenciosa. Se asumía que yo podía con todo, que no necesitaba preguntar, que no necesitaba descanso. Y durante años acepté ese papel sin discutirlo, como si hubiera venido escrito en algún lugar que yo nunca me tomé el tiempo de leer. Recordé la primera vez que entendí esa regla sin palabras. Mi hijo tenía 9 años y se enfermó una semana antes de un examen importante. Pasé noches enteras a su lado, con paños fríos y sopas improvisadas, sin dormir, sin quejarme. Cuando se recuperó, me dio un abrazo rápido y salió corriendo a jugar. Yo me quedé en la cocina, apoyada en la mesa, sonriendo. Ser fuerte era eso, desaparecer en el fondo para que otros avanzaran. Los años siguientes fueron una sucesión de pequeñas renuncias. Acepté trabajos extras cuando el dinero no alcanzaba. Vendí una cadena de oro heredada para ayudar con la entrada del departamento donde él viviría con su esposa. Cuidé a los niños cuando nacieron, solo por un tiempo que se convirtió en meses. Nunca pregunté cuánto costaba. Nunca pedí que me lo devolvieran. Decía que no pasaba nada, y de verdad creía que no pasaba nada. Mi nuera solía decir con una sonrisa que parecía amable que yo era muy independiente, que no necesitaba a nadie. Lo decía como un halago. Yo asentía. No corregía. No decía que la independencia, cuando se impone, se parece mucho al abandono. Prefería callar. El silencio también es una forma de fortaleza, me repetía. Hubo señales, claro. Pequeñas grietas que ignoré porque no dolían lo suficiente. La vez que cancelaron una comida porque surgió algo. La vez que no respondieron un mensaje en días. La vez que me dijeron que exageraba cuando mencioné un mareo persistente. Yo misma aprendí a minimizarme, a decir no es nada, antes de que alguien pudiera hacerlo por mí. Cuando el médico habló de la pierna de la cirugía, sentí una resistencia automática a pedir ayuda. Me costó más levantar el teléfono que caminar con el bastón. Llamar era admitir que por una vez no podía sola, que la fortaleza tenía un límite. Y aún así, llamé convencida de que había situaciones que traspasan cualquier orgullo. Me equivoqué en una cosa, pensé que ese límite también existía para ellos. Después de la llamada, me descubrí justificándolos otra vez. No saben la gravedad, pensé. Si entendieran, ayudarían. Pero les había explicado, con calma, sin dramatismo. Les hablé de la posibilidad de no volver a caminar bien. Les dije la palabra permanente, y aún así eligieron la risa. No fue ignorancia, fue decisión. Empecé a revisar mi vida con una lupa nueva. Vi cómo mi fortaleza había sido cómoda para los demás, cómo les permitió no hacerse cargo. Si yo siempre podía, ¿para qué detenerse? Si yo siempre aguantaba, ¿para qué ofrecer algo más? La fortaleza, entendí tarde, puede convertirse en permiso para la indiferencia. Una mañana intenté ordenar el closet. Encontré cajas con cosas guardadas por si acaso. Cartas viejas, recibos, fotografías. Me senté en el suelo con cuidado y abrí una caja pequeña. Dentro había un cuaderno viejo donde llevaba cuentas cuando mi hijo era adolescente. Números apretados, sumas hechas a lápiz, notas al margen. Útiles escolares, zapatos, comida. Nunca había sido fácil y nunca me escucharon decir que lo fuera. Me di cuenta de algo incómodo, nadie me había pedido que fuera tan fuerte. Yo había asumido ese rol y al hacerlo había enseñado a los demás a no preguntar, a no mirar, a no sentir. No los excusaba, pero comprendía el mecanismo. Comprender no duele menos
pero a Clara. El vecino pasó esa tarde para ver cómo estaba. Traía un gesto serio respetuoso. No me preguntó por mi hijo. No mencionó a la familia. Me preguntó si había comido, si necesitaba algo. Me habló de su trabajo, de lo cansado que estaba. Escuché sin interrumpir. Agradecí la normalidad. La conversación no giró en torno a mi fortaleza ni a mi debilidad. Giró en torno a la vida, y eso de alguna manera me sostuvo. Esa noche acostada, pensé en la frase que había escuchado tantas veces. Siempre has sido la fuerte. La repetí en silencio, desarmándola. Siempre. Como si no hubiera alternativa. Como si la fortaleza fuera un destino y no una elección. Me pregunté qué habría pasado si alguna vez hubiera dicho que no, si hubiera pedido más, si hubiera puesto límites antes de que el cuerpo los impusiera por mí. No sentí culpa, sentí cansancio, un cansancio profundo antiguo, y con él una decisión que no hizo ruido. No iba a volver a explicarme, no iba a volver a justificar, no iba a volver a cargar sola. Si alguien quería estar, tendría que acercarse sin risas, sin excusas. Al día siguiente, cuando el dolor me permitió levantarme, escribí una lista corta. No de reproches, de prioridades, cuidarme, sanar, caminar sin miedo. Lo demás lo vería después. Por primera vez en mucho tiempo, la fortaleza no significaba resistir. Significaba elegir. Miré la pierna, la venda, el bastón apoyado en la pared. Pensé en el camino que me había traído hasta aquí. Siempre fui la fuerte, sí. Pero ya no iba a hacerlo para que otros se sintieran cómodos. Iba a hacerlo para mí. Después de la risa vino el silencio. No un silencio tranquilo, de esos que descansan, sino uno espeso, lleno de preguntas que nadie se apuró a responder. Los días pasaron sin llamadas, sin mensajes, sin ese ¿cómo amaneciste? Que antes yo misma regalaba sin pensar. Aprendí a medir la soledad. Por las horas, la mañana era soportable. La tarde pesada, la noche interminable. La casa se volvió demasiado grande para una sola persona cojeando de habitación en habitación. Cada objeto parecía ocupar más espacio del que necesitaba, como si la ausencia se hubiera colado entre los muebles. El reloj de la pared marcaba los minutos con una precisión cruel. Tic, tac, tic, tac. A veces lo apagaba para no escuchar nada. A veces lo dejaba para saber que el tiempo seguía avanzando, aunque yo me moviera despacio. Me acostumbré a preparar comidas simples: arroz, frijoles, sopa. El olor llenaba la cocina, pero no traía compañía. Me sentaba frente a la mesa y comía sin prisa, masticando con cuidado, escuchando los sonidos del barrio, una radio vieja, un camión que pasaba niños riendo a lo lejos. Vida ajena intacta, la mía en pausa. Intenté distraerme. Encendía la televisión sin prestar atención. Leía el mismo párrafo varias veces sin retener nada. El dolor de la pierna marcaba el ritmo, pero el otro dolor, el de la risa, se aparecía cuando menos lo esperaba. En la ducha, por ejemplo. El agua caliente me ayudaba a relajar el cuerpo, pero bastaba cerrar los ojos para escucharla otra vez ligera, ajena. Me preguntaba si sabrían lo que significaba para mí, si en algún momento se habrían detenido a pensarlo. Una tarde reuní fuerzas para salir al patio. Me senté al sol, con la pierna elevada, observando cómo la luz cambiaba de tono sobre las paredes. Pensé en los domingos familiares de antes, en el ruido en los platos amontonados, en las conversaciones superpuestas. Pensé en cómo había pasado de eso a este silencio. No hubo pelea, no hubo gritos, solo una negativa y una risa. A veces eso basta para romper algo que parecía sólido. No volví a llamar, no por orgullo,
sino por cansancio. Explicar duele cuando sabes que no quieren entender. Preferí guardar mis palabras para mí. Empecé a escribir en un cuaderno viejo, no para enviar nada, sino para ordenar la cabeza. Escribía frases sueltas, recuerdos, preguntas. ¿En qué momento dejé de importar? ¿Siempre fue así? No buscaba respuestas inmediatas, solo necesitaba sacarlas del pecho. El vecino pasó un par de veces más. Traía pan, frutas, alguna historia corta sobre el trabajo. No se quedaba mucho. No hacía preguntas incómodas. Su presencia era discreta, respetuosa. Me recordaba que no estaba completamente invisible, que alguien al menos veía la dificultad y no se reía de ella. Una noche, el dolor fue tan intenso que me senté en la cama respirando hondo, esperando que pasara. Miré el teléfono sobre la mesa de noche. Pensé en marcar. En decir, me duele, tengo miedo. Pensé en escuchar una voz conocida, pero la imagen de la risa volvió con fuerza. Apagué la pantalla y dejé el teléfono boca abajo. No iba a mendigar comprensión. Con el paso de los días, la soledad dejó de ser sorpresa y se volvió rutina. Aprendí a moverme con menos esfuerzo, a anticipar los tropiezos. Aprendí a pedir ayuda solo cuando era estrictamente necesario. Al vecino, a la muchacha de la tienda. A extraños que sin saberlo me ofrecían algo que la familia no había querido dar atención sin juicio. Una tarde recibí un mensaje. Era de mi hijo. Corto, impersonal. ¿Cómo estás? Lo leí varias veces. No supe qué responder. ¿Cómo estaba? ¿Dolorida? ¿Decepcionada? ¿Más despierta que nunca? Escribí. Ahí voy y apagué el teléfono. No añadí nada más. No iba a abrir una puerta que todavía dolía cerrar. Esa noche, sentada en la sala, con la luz apagada, entendí que la soledad no siempre llega, porque no hay gente alrededor. A veces llega, porque quienes deberían estar deciden no hacerlo. Y esa decisión pesa más que cualquier ausencia física. Me permití sentirlo sin suavizarlo, sin excusas. Miré el sobre con los $600 guardado en el cajón. No lo había tocado. No todavía. Representaba algo más que dinero. Representaba una línea clara entre quienes podían ayudar y no quisieron, y quienes no podían, pero lo hicieron. Esa diferencia simple y brutal me acompañó hasta quedarme dormida. Al cerrar los ojos, no pedí nada. No recé. Solo me dije una verdad, que necesitaba escuchar la soledad después de la risa no me iba a destruir. Iba a enseñarme a ver con claridad, y esa claridad, aunque doliera, era necesaria. El día que acepté el sobre fue el día que entendí que la vergüenza no siempre es un enemigo. A veces es una puerta. Me senté en la mesa de la cocina con el papel gastado entre las manos y respiré despacio como si el aire tuviera que pasar primero por el pecho antes de llegar a los pulmones. $600 no compran una cirugía, no compran seguridad, pero compran algo que no se puede fingir intención. El vecino se llamaba Don Manuel. Lo supe ese día cuando regresó para preguntarme si había comido. Tenía la piel curtida por el sol y unas manos grandes llenas de marcas que no se borran con jabón. Me habló de su trabajo como quien no presume nada, arreglos, instalaciones, lo que saliera. Dijo que las herramientas eran su vida y que venderlas no había sido fácil. No me miró esperando agradecimientos. Me miró como quien hace lo que cree correcto y sigue adelante. No se preocupe, dijo, ya me las arreglaré. Esa frase me golpeó más fuerte que la risa de mi nuera. Ya me las arreglaré. Yo había dicho eso toda la vida. Yo había hecho de esa frase una forma de existir. Y ahora alguien la decía por mí, sin obligación, sin historia compartida, sin deuda emocional. Le devolví el sobre por tercera vez.
Insistí. Le expliqué que no podía aceptarlo, que no era justo. Él negó con la cabeza, con una paciencia que no juzga. Justo es que usted camine, dijo. Lo demás se ve después. Cerré los dedos alrededor del papel y asentí. Sentí una presión en la garganta que no se parecía al llanto. Era algo más seco, más firme. Aceptar ayuda, descubrí también, es una forma de valentía. Esa tarde, mientras don Manuel se despedía, me quedé mirando su espalda alejarse por el pasillo. Pensé en mi hijo, en lo fácil que había sido decir no tenemos dinero, en lo rápido que había llegado la risa. Pensé en cómo don Manuel había vendido su sustento sin hacer ruido, sin explicaciones. La comparación no me dio rabia, me dio claridad. Guardé el sobre en el cajón de la cocina debajo de los manteles. No quería tocarlo todavía. No quería convertir ese gesto en una simple transacción. Quería respetarlo. Esa noche me preparé un té y me senté a escribir. No para nadie, para mí. Escribí la palabra dignidad y la subrayé. Escribí límites, escribí cuidarme. No sabía aún cómo, pero sabía que tenía que empezar. Al día siguiente llamé a una clínica distinta. Pregunté por opciones, por plazos, por pagos parciales. Hablé con una voz que no se quebró. Anoté números. Pregunté sin disculparme. Me dijeron que había listas de espera, que los costos variaban, que nada era inmediato. Agradecí y colgué. No me sentí derrotada, me sentí en movimiento. Don Manuel volvió al atardecer con un costal de naranjas. Las dejó sobre la mesa y me contó que había conseguido un trabajo temporal, que no sería fácil, pero alcanzaría. No le pregunté cómo. No quise saber. Algunas cosas se respetan mejor cuando no se examinan demasiado. ¿Ya habló con su familia?, preguntó con cuidado. No respondí. Y no voy a hacerlo. Asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. A veces ayudar no es insistir, dijo, es estar. Esa noche, mientras pelaba una naranja, pensé en esa frase, en cómo había pasado años insistiendo, explicando, acomodándome para no incomodar, en cómo ahora alguien me ofrecía estar sin condiciones. El jugo me manchó los dedos y el olor fresco llenó la cocina. Me permití disfrutarlo sin culpa. Con el paso de los días, el gesto del vecino empezó a cambiarme por dentro. No me volvió dependiente, me volvió atenta. Empecé a notar otras presencias. La muchacha de la tienda que me guardaba el pan fresco. El señor del camión que se detenía un poco más cerca de la banqueta. Pequeñas consideraciones que nunca había contado, porque siempre había tenido prisa por no necesitar nada. Una tarde, mi hijo volvió a escribir. Todo bien leí, el mensaje sin prisa. Pensé en responder con detalles, con explicaciones. Pensé en decirle que un vecino había vendido sus herramientas para ayudarme. Pensé en la risa. Escribí, estoy resolviendo, y dejé el teléfono a un lado. No era mentira, tampoco era una invitación. Esa misma noche, don Manuel tocó de nuevo. Traía un papel doblado. Un amigo del primo de mi esposa trabaja en una clínica, dijo. Dijo que pregunte mañana. Tomé el papel y asentí. No prometí nada. No me hice ilusiones. Pero sentí algo parecido a la esperanza, esa palabra que vuelve cuando no la fuerzas. Le agradecí con un abrazo corto. Él se puso rígido, sorprendido, y luego sonrió. «Ánimo», dijo, «paso mañana». Cuando cerré la puerta, apoyé la frente en la madera. Respiré hondo. No lloré. Sonreí apenas. Entendí que la ayuda, cuando es limpia, no te empequeñece. Te recuerda que no estás sola en el mundo, aunque lo estés en tu casa. Miré de nuevo el sobre en el cajón. No era suficiente. Nunca lo sería. Pero era el inicio de algo más grande que el dinero. Era una lección silenciosa sobre quiénes aparecen cuando hace falta
y quienes se esconden detrás de frases cómodas. Esa noche dormí mejor, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque mi mente dejó de dar vueltas. Sabía que lo que venía no sería fácil. Sabía que mi hijo y mi nuera no entendían todavía lo que estaba pasando. No sabían lo que estaba por venir. Y yo, por primera vez en semanas, estaba preparada para enfrentar el día siguiente sin pedir permiso. Durante mucho tiempo, mi hijo creyó conocerme. Creyó saber de qué estaba hecha mi vida, mis límites, mis posibilidades. Y yo dejé que lo creyera, porque explicar cansa, y porque a cierta edad una aprende a guardar silencio para no incomodar. Lo que él nunca preguntó, lo que ninguno de los dos preguntó, fue cómo había sobrevivido yo tantos años sin pedir nada. Dieron por sentado que la respuesta no importaba. Después del gesto de don Manuel, algo cambió en mí. No fue una revelación ruidosa ni un plan elaborado. Fue más bien un ajuste fino, como cuando el cuerpo aprende una nueva forma de moverse para no lastimarse. Empecé a ordenar papeles. No por nostalgia, sino por necesidad. Abrí carpetas viejas, revisé recibos, leí contratos que había firmado sin leerlos del todo. Vi mi vida escrita en números pequeños, en decisiones prudentes, en renuncias que nunca pedí que se agradecieran. Encontré entre documentos amarillentos una libreta con notas de años atrás. Ahí estaban apuntadas pequeñas cantidades ahorradas mes con mes, casi en secreto. No era una fortuna, nunca lo fue, pero era constancia, era previsión, era la prueba de que aun cuando parecía que no tenía nada, había estado cuidando de mí a mi manera. Ellos nunca preguntaron, porque asumieron que si yo no decía nada, no había nada que decir. Llamé a la clínica del papel doblado. Me atendieron con amabilidad, me explicaron opciones. Había una posibilidad de cirugía, con un plan de pagos, una lista de espera más corta. No era perfecta, pero era real. Anoté fechas. Calculé, sumé y resté. Pensé en el sobre del cajón, pensé en mis ahorros. Pensé en lo que todavía podía vender sin perderlo todo. No sentí pánico, sentí enfoque. Mientras tanto, del otro lado, la vida de mi hijo seguía su curso. Lo supe por comentarios sueltos, por mensajes que decían poco. Un gasto inesperado, un problema con el coche, un retraso en el trabajo. Nada grave, me dijeron después. Nada que no pudiera resolverse. Me di cuenta de algo con una claridad incómoda. Cuando ellos necesitaban, siempre sabían a quién llamar. Cuando yo necesité, no supieron o no quisieron escuchar. Una tarde, mi nuera llamó. Su voz era distinta. No tensa, no burlona. Práctica. Mamá dijo, ¿no tendrás algo de dinero que nos puedas prestar? Es solo por este mes. Me quedé en silencio unos segundos. Escuché mi respiración. Miré la pierna, el bastón, apoyado en la pared, el calendario, con fechas subrayadas. Pensé en la palabra aguántese. Pensé en la risa. No respondí con calma. No levanté la voz. No expliqué, no me justifiqué. Fue un no sencillo limpio. Del otro lado hubo sorpresa. Un silencio breve. Es que... empezó. Estoy resolviendo lo mío, dije. No puedo ayudar ahora. Colgué con las manos firmes. No sentí culpa. Sentí coherencia. Por primera vez, mis palabras estaban alineadas con mis límites. Eso era lo que ellos nunca habían preguntado, dónde terminaba mi capacidad de dar. Los días siguientes fueron extraños. Hubo mensajes más frecuentes, llamadas cortas, un interés nuevo por mi estado. Preguntas tardías. ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? Leí cada una sin prisa. Respondí lo justo. No porque quisiera castigar, sino porque no quería volver a explicarme. Las palabras, cuando llegan tarde, ya no reparan lo que se rompió.
Don Manuel siguió pasando siempre discreto. Me contó que había recuperado algunas herramientas que un amigo le había prestado otras. Me alegró por él. ¿Me alegró de verdad? Verlo salir adelante me recordó algo esencial. La ayuda verdadera no crea dependencia, crea movimiento. Finalmente llegó el día de la consulta en la clínica. Fui acompañada por don Manuel hasta la puerta. Entré sola. Hablé con el cirujano, escuché opciones, firmé papeles. Salí con una fecha. Había camino. No era sencillo, pero existía. Me senté un momento en la banca del pasillo y respiré. Sentí miedo, sí, pero también sentí una determinación que no conocía. Esa noche llamé a mi hijo, no para pedir, para informar. Tengo fecha para la cirugía, le dije. Hubo una pausa larga. ¿Cómo lo lograste?, preguntó. Miré la pared. Pensé en don Manuel, en el sobre, en mis ahorros, en las llamadas, en los no dichos. Paso a paso respondí. No añadí nada más. No era necesario. Lo que ellos nunca preguntaron no era un secreto que yo debiera revelar. Era una lección que tendrían que aprender solos, que la fortaleza no es infinita y que el cuidado no se presume, se practica. Colgué y me senté en silencio. No me sentí triunfadora, me sentí entera. Había dejado de sangrar en silencio y eso supe cambiaría todo lo que viniera después. El día de la cirugía amaneció silencioso. No el silencio pesado de la soledad, sino uno distinto, limpio, como si el mundo se hubiera detenido un momento para dejarme pasar. Me vestí despacio, con cuidado, siguiendo una rutina que ya conocía de memoria. El bastón estaba junto a la puerta, la bolsa preparada desde la noche anterior. Miré la casa una última vez antes de salir. No sentí miedo. Sentí algo más parecido a respeto por todo lo que había sobrevivido hasta llegar ahí. En el trayecto a la clínica, don Manuel manejó sin decir mucho. La ciudad despertaba con normalidad, puestos abriendo camiones, pasando gente apurada por llegar a tiempo a sus propias batallas. Pensé en cuántas historias invisibles se cruzan todos los días sin tocarse. Pensé en lo fácil que es no ver y en lo caro que resulta a veces elegir no mirar. En la sala de espera, el olor a hospital me trajo recuerdos del consultorio donde todo había empezado. Esta vez, sin embargo, mi pecho no se cerró. Llamé a mi hijo. No para reclamar, no para reprochar, solo para avisar. Ya estoy aquí, le dije. En unas horas entro a quirófano. Se quedó en silencio. Pude imaginar su cara, la forma en que procesa las cosas cuando no tiene respuestas rápidas. ¿Quieres que vaya?, preguntó al fin. La pregunta llegó tarde, pero no fue falsa. La consideré unos segundos. No hace falta, respondí. Estoy bien. Y lo estaba. Colgué sin enojo, sin alivio exagerado, simplemente aceptando la realidad tal como era. La enfermera me llamó por mi nombre. Me levanté despacio y caminé hacia ella con la ayuda del bastón. Cada paso era una promesa. La cirugía no fue fácil, pero fue a tiempo. Cuando desperté la pierna, estaba envuelta en vendas nuevas firmes y el dolor era distinto, más limpio, controlado. El médico me sonrió con cansancio profesional. Llegamos a tiempo, dijo. Va a caminar bien. Cerré los ojos y dejé que esas palabras se asentaran. No lloré. Sonreí apenas. Pensé en todo lo que había tenido que aprender para llegar a ese punto. Pensé en lo cerca que estuve de resignarme. Los días de recuperación fueron lentos, dolorosos, exigentes. Aprendí a confiar de nuevo en el cuerpo, a escuchar sus límites sin desafiarlo por orgullo. Don Manuel pasó seguido. Traía noticias frutas, comentarios simples sobre el clima. No hablábamos del pasado, no hacía falta. Su presencia era suficiente.
Mi hijo y mi nuera llamaron más seguido. Se ofrecieron a ayudar a pasar a estar más pendientes. Los escuché con atención. No dudé de su intención tardía, pero tampoco la idealicé. Agradecí las palabras sin permitir que borraran lo que había ocurrido. Una tarde, semanas después, vinieron a verme. Mi hijo entró con cautela, como si la casa hubiera cambiado de forma. Mi nuera evitó mi mirada al principio. Nos sentamos en la sala. Hubo silencios largos. Nos equivocamos, dijo él finalmente. No entendimos la gravedad. Asentí, no discutí. Pensamos que siempre podrías aguantar, añadió ella con la voz baja. Ahí estaba, la frase que lo explicaba todo. Siempre podrías aguantar. Respiré hondo. Aguantar no es vivir, respondí, y no es una obligación. No levanté la voz. No acusé. No enumeré sacrificios. No era necesario. Ellos bajaron la mirada. Entendieron tal vez por primera vez que el daño no había sido el dinero, sino la risa, la ligereza, la falta de cuidado. No les guardo rencor, continué, pero tampoco voy a volver a sangrar en silencio. Nos quedamos así, con esa verdad sobre la mesa. No fue un momento dramático, fue real. Se fueron poco después prometiendo cambiar. El tiempo diría qué tan cierto era eso. Yo ya no necesitaba comprobarlo. La rehabilitación avanzó. Primeros pasos sin bastón. Primeras caminatas cortas. Cada logro era pequeño pero mío. Una mañana salí sola a la banqueta y caminé hasta la esquina. El sol me dio en la cara y sentí una alegría tranquila profunda. No era triunfo, era libertad. Don Manuel recuperó todas sus herramientas con ayuda de amigos. Cuando me lo contó, sonrió como quien no hace un espectáculo de las victorias. Le agradecí de nuevo. Él negó con la cabeza. No fue nada, dijo. Pero sí lo fue todo. Hoy camino sin arrastrar la pierna. Camino sin miedo y sobre todo camino sin resentimiento. No fue venganza lo que hice, fue cuidado. Fue poner un límite donde antes solo había aguante. Fue elegir la vida sin pedir permiso. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te tocó, si alguna vez fuiste el fuerte, la fuerte, el que siempre resuelve, el que nunca pide, quiero decirte algo. No estás mal por necesitar ayuda. Y no estás mal por dejar de darla cuando ya no puedes. Me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Te has sentido alguna vez en mi lugar? Déjame un comentario y dime desde dónde nos escuchas. Compartimos historias como esta todos los días. Historias de límites, de dignidad y de segundas oportunidades. Suscríbete para no perderte ninguna y sigamos este camino juntos.